Question for you, babe. If it ain't love, why does it feel so good? Why does it feel so good? Hola a todos, les mando un saludo de bendición hoy en un nuevo capítulo para la serie que he titulado La historia de mi vida. El día de hoy les voy a hablar acerca de cómo ser un buen líder. Quiero que me acompañes a la palabra del Señor que nos dice en 1 de Timoteo 3:1 y dice así: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irrepresible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino ni pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neotifo es una persona que está recién convertida, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. Entonces esta palabra nos enseña varias cualidades que debe tener ese líder. Ese líder debe ser una persona que esté apta para enseñar, que tenga esa capacidad de esa paciencia, de ese amor, de esa misericordia, de esa tolerancia, que sea prudente, que dice que sea un hombre de una sola mujer. Esos son como esos requisitos, que no sea una persona avaro, que tenga su casa, sus hijos, su esposa estén bajo sujeción de él, para que si él sabe gobernar bien su casa, si esos hijos se someten a esa disciplina del padre, si él sabe gobernar bien a sus hijos, si sabe bien dirigirlos, amonestarlos, disciplinarlos, exhortarlos en amor y corregirlos, y esa casa funciona bien, quiere decir que está apto para que pueda servirle al Señor en una iglesia, porque dice que ¿cómo si no gobierna bien su casa, cómo podrá gobernar bien la iglesia de Dios? Entonces nuestro primer ministerio debemos entender que es nuestro hogar, que es nuestra familia, que es allí donde nosotros tenemos ese campo de formación para saber de que si estamos gobernando bien nuestra familia, vamos a poder ser un buen líder afuera, en la iglesia, en el pueblo de Dios. Nos debe quedar claro, primero, que debemos saber que es un privilegio ser llamados para esta obra. ¿Para cuál obra? Para el servicio de Dios. No lo debemos hacer por obligación, no lo debemos hacer por cumplir, sino que debemos hacerlo porque es un privilegio ser llamados por Dios para la obra del servicio, que nosotros tengamos una disposición, que tengamos un anhelo, una pasión por hacer bien la obra del Señor, y que podamos entender hoy que Dios nos va a pedir cuentas por esas ovejitas que Dios ha puesto en tus manos. Es tu obligación comprometerte con Dios a que esas ovejas puedan alcanzar ese nivel al cual Dios desea llevar a su pueblo. Que podamos entender hoy que estamos comprometidos con Dios, no con una iglesia, no con un pastor, sino que estamos comprometidos con Dios, de que si Él nos ha escogido a nosotros, si Él nos ha llamado a nosotros, si Él ha hecho una selección para que nosotros podamos entrar a ese liderazgo, nosotros nos comprometamos cada día más a estudiar la palabra de Dios, para que podamos direccionar bien al pueblo de Dios. Segundo, reconocer que la obra es de Cristo, pero que Dios desea usarte a ti, usarte como ese instrumento que va a llevar su mensaje, que va a ser ejemplo para otros, que podamos entender que no debemos luchar en nuestras fuerzas, sino que la obra la hace Cristo, pero yo me voy a capacitar lo más que se pueda para dar lo mejor de mí. Tercero, entender que nuestras fuerzas son limitadas y que ese servicio que tú haces no debes hacerlos con tus fuerzas, porque te vas a cansar, te vas a agotar y finalmente te vas a frustrar. Debemos saber que la obra, como lo dije ahorita anterior, la obra la hace Cristo. Nosotros somos esos instrumentos que Dios desea usar, pero debemos aprender a descansar en Dios,
a descansar de que si yo estoy dando lo mejor de mí, si yo estoy orando por esas ovejitas, si yo me estoy capacitando y estoy transmitiendo todo ese mensaje al pueblo, Dios va a hacer la obra. Comprender que es vital la dirección y la guía del Espíritu Santo para poder hacer este servicio, que sea el Espíritu Santo el que nos muestre, que sea el Espíritu Santo el que nos revele cómo debemos hacer ese servicio, con quién debemos hacerlo, cuándo debemos hacerlo y cómo quiere Dios que lo hagamos. Eso es muy importante, tener esa dependencia del Espíritu Santo, porque actualmente muchos siervos, muchos líderes, muchos pastores están dejando al Espíritu Santo de lado, no se están dejando guiar por Él, sino que están viviendo en esa emoción, en ese brillo, en ese altivez de su yo, de hacer las cosas con su yo, y no estamos permitiendo que el Espíritu Santo sea el que esté obrando en cada vida. Es muy importante, porque si la obra es de Dios, quiere decir que la obra y el crecimiento lo va a dar Dios a través de su Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo nos dará esa fuerza a nosotros, ese poder y esa unción. Necesitamos la unción del Espíritu Santo para ser un buen líder, para ser un buen pastor, para ser un buen evangelista, para ser un buen predicador. Necesitamos la unción del Espíritu Santo, porque solo a través de la unción del Espíritu Santo podemos saber de que estamos siendo llenos del Espíritu Santo y que estamos siendo unos instrumentos útiles en las manos de Dios. Que nosotros podamos entender que Dios es el que tiene el control, Dios es el que tiene el control de todo, que dependemos absolutamente y exclusivamente de Dios, para entender hoy que debemos descansar en el Señor y que Él va a tomar el control de nuestras vidas, del lugar donde tú te encuentres, que no tengas como menos el servicio que tú le estés dando, porque en la palabra del Señor dice que nosotros podemos dar un servicio dentro y fuera de tiempo. Entonces, dentro del tiempo quiere decir lo que te han estipulado en la iglesia que tú debes cumplir, pero fuera de tiempo es aquel servicio que nadie lo ve, que solamente lo está viendo Dios, porque te está viendo a ti con la intención correcta, con la disposición correcta, a querer agradar a Dios y no a los hombres, no a tener un reconocimiento de los hombres. Muchos actualmente están sirviendo porque ¿qué? Porque desean un reconocimiento. Pero recuerde que Dios siempre está viendo y pesando nuestros corazones, las intenciones de nuestros corazones, y según a lo que nosotros estemos haciendo va a traer una recompensa. Entonces dice esos requisitos, debemos tener un temor por Dios. Todos estos son los requisitos para un líder, para que sea aceptado delante de Dios. Debemos tener un temor y un respeto hacia Dios, una obediencia hacia Dios para poder ser un buen líder. Debemos tener un buen testimonio, no porque tú te vanaglories y digas que tú eres y que tú eres y que tú eres, no, que la gente reconozca y que sea la gente la que esté hablando de ti acerca de tu buena conducta, acerca de tu honestidad, acerca de tu amabilidad, que otros lo reconozcan, no que tú lo estés diciendo. Que tengamos un testimonio de ser personas íntegras dentro y fuera de la iglesia, que seamos personas que administremos bien el dinero, porque si tú estás viviendo en escasez, en miseria, en un desorden, no estás siendo un buen administrador. Y no podemos pretender que siendo un mal administrador vamos a poder administrar bien las cosas que Dios va a colocar en nuestras manos. No vamos a ser un buen testimonio ni un buen ejemplo para otros. Dueño de sí mismo, que tenga dominio propio, que tú tengas la capacidad de poder dominar que tus emociones, tus sentimientos, tu ira, tu rabia, y eso no se vea reflejado afuera. ¿Por qué? Porque la gente lo va a ver, porque eso va a ser tu testimonio. Entonces, tener ese dominio propio, de controlarnos a nosotros mismos, de estar en una obediencia delante de Dios, reconociendo que si nosotros nos sujetamos a Dios, nuestros discípulos se van a sujetar a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos va a dar una autoridad y vamos a ir a hablar con esa autoridad para que la gente reciba el mensaje. Ser fiel a la palabra de Dios, debemos educarnos, pueblo de Dios, debemos educarnos. ¿Por qué? Porque en la iglesia tú estás recibiendo un mensaje que es un mensaje muy superficial, pero la palabra de Dios es muy profunda. Tú, líder, si te estás preparando, si ya eres líder, no dejes de seguir creciendo. Dios desea, Jesucristo desea ser nuestro pastor, desea Él enseñarnos a nosotros ese camino para que nosotros podamos ir a liderar a otros. Muchos quieren ser ya líderes, muchos quieren ya ser pastores, muchos quieren ser ya ministros, pero no dejan
no han sido enseñados por Dios para ir a enseñar a otros. No han sido enseñados por Jesucristo para ir a enseñar a otros. Tú no puedes ser un maestro si primero no fuiste el alumno del maestro, que te llenaste de todas esas enseñanzas que se volvieron una realidad en tu vida, que tuviste una experiencia, porque a través de esa experiencia podemos ir a transmitir un mensaje correcto a la gente. Muchos están llenos de teoría de la palabra de Dios, y vuelvo y repito, la palabra de Dios no es una filosofía. Es una palabra sagrada que tiene poder para darte vida, para transformar tu vida si tú te apropias de esas palabras y las practicas diariamente. Entonces, esas cualidades deben ser que seamos personas prudentes. Hay mucha gente que va diciendo las cosas así, sin una prudencia de parte de Dios, lastimando también a las ovejas, lastimando al pueblo. Que seamos aptos para enseñar con esa capacidad dada por Dios para enseñar, transmitir, y que la gente, no que tú des un mensaje y tú te vayas como que sí, ya todo el mundo entendió. Tú te estás preocupando para saber si esa gente realmente entendió, porque hay muchos sermones, mira, hay muchos sermones que pueden durar, un ejemplo, digamos 1 hora, y de toda 1 hora la gente nomás se llevó una palabrita. O sea que quedó con un conocimiento claro, no. Debemos pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a cómo coger la palabra de Dios y llevársela a tal punto de ser tan desmenuzada para que la gente lo entienda, porque la gente no lo está entendiendo, se están yendo con una mala interpretación de la palabra de Dios. Que seamos justos también, porque a veces vemos un ejemplo, por lo menos como líderes podemos ver una vaca gorda. Cuando digo vaca gorda, es una persona espiritualmente fuerte, y una vaca flaca es una persona débil espiritualmente, y resulta de que a esa que está débil espiritualmente, vende de levantarla, vende de ayudarle, vende de fortalecerla, a veces le caemos encima y lo que hacemos es acabarla de matar. Entonces, que sea Dios teniendo el control de nuestras vidas para que hagamos un buen servicio, para que seamos esos siervos diligentes delante de Dios y delante del pueblo. Saber exhortar y convencer en amor. O sea que yo debo estar comprometida con Dios, saber que Dios me está dando la capacidad para ir a convencer en un sentido sano, de que la gente está en un error, de que la gente está en un pecado, hacerle ver su pecado, llevar a la gente hacia el arrepentimiento, no solamente mostrarle la palabra y ya, sino hacerle caer en cuenta que está en pecado, que debe corregir esa actitud, que debe cambiar, para no vivir más en desobediencia, para no vivir más en pleitos, para que podamos ver la gloria de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Dice que ser también generoso y sabio. Nosotros como líderes debemos entender que vino el mayor líder que podemos ver, y es nuestro gran ejemplo, es Jesucristo. Jesucristo venía y se sentaba con la gente. Él no estaba por allá en un altar intocable, en una bola de cristal que nadie lo podía tocar, porque allá, ahora en esta actualidad sí son los pastores, son intocables con su poco de guardaespaldas. O sea, Jesucristo venía y se sentaba con el pueblo, a ver la necesidad del pueblo, a llorar con el pueblo, a reír con el pueblo, a venirse a sentar al lado del enfermo, poderlo sanar. Había una intimidad, era el amigo del pueblo, pero no vemos que los líderes en esta actualidad sean los amigos del pueblo. Es como el que dicta la palabra del Señor y corrige y avanza como puedan, si así no debe ser así. Debe ser un consejero. Nosotros debemos tener esa capacidad de poder escuchar a la gente, de cómo se siente la gente, de cuáles son los sueños, anhelos, y poderlas direccionar, si entre comillas estamos nosotros en un nivel mayor, de que esa gente, yo voy a hacer la escalera, o sea, yo me voy a bajar al nivel de ellos, les voy a dar la mano y los voy a subir a mi nivel, para que esta gente pueda avanzar supuestamente al nivel en que yo me encuentro. Que si soy líder, entonces mi nivel espiritual debe ser mayor que el que está viniendo a buscar un consejo de mi parte. Que nosotros podamos ser esas personas inteligentes. Muchos dirán, inteligencia, sí, Dios desea que tengamos conocimiento, entendimiento, inteligencia, para poderles saber
hablar al pueblo y poderlos conducir por ese camino correcto que lo lleva hacia la salvación. Nosotros estamos comprometidos con Dios, no estamos comprometidos con ninguna iglesia, con ningún pastor, estamos comprometidos con Dios y tu líder, tu mayor reto es que tú lleves a la gente hacia la salvación. Sabemos que el crecimiento lo va a dar Dios, sabemos que Dios es el que va a tocar esos corazones, pero si tú estás haciendo hoy un servicio correcto de parte de Dios, Dios te va a respaldar. La idea es que esta gente llegue a la salvación. La idea es que esta gente llegue hacia el arrepentimiento. Solo a través del arrepentimiento la gente va a cambiar la conducta. De resto no. Yo quiero contarles un testimonio de que aproximadamente hace 2 años nos cambiamos de iglesia. Yo nunca, durante 14 años que asistía a otra iglesia, nunca había tenido un líder, nunca había tenido una persona que estuviera ahí pendiente de mí, de mi crecimiento. Pero Dios me enseña estos años que he estado en el banquillo, porque también he dicho que en la anterior iglesia yo estaba sirviendo. Nos pasamos a esta nueva iglesia, yo dejo de servir porque Dios me promete que va a restaurar mi matrimonio, porque teníamos problemas de temperamento, no de infidelidad, de temperamento, y las finanzas, mi hermano. Siempre las finanzas ha sido como ese talón de Aquiles, chuzando todo el tiempo, porque si no hay una buena administración se pasan necesidades, no tanto de que falte la comida, sino que se deja de tener una tranquilidad. ¿Por qué? Porque uno no puede pagar las cosas a tiempo, porque si no hay una buena administración entonces no podemos ahorrar para un ejemplo, para la casa, el carro. Nosotros actualmente no tenemos nada de eso, teníamos un carro y hasta nos lo robaron, pero hoy entiendo que fue un trato de Dios también, matando el orgullo y aprendiendo a depender totalmente de Dios. Nos cambiamos de iglesia y ahí nos dan unos líderes, ¿ya? Dios siempre desea que nosotros estemos despiertos, sensibles primero a la voz de Dios y sensibles a lo que está pasando en nuestro entorno, porque también a través de una persona Dios nos puede enseñar algo. Y mi anhelo siempre es crecer, ese es mi anhelo, crecer, estar en las manos de Dios. Entiendo que actualmente soy esa sierva que está en esa formación para luego ir y transmitir a otros lo que Dios me ha enseñado a mí. Pero entiendo que primero debemos ser esos alumnos del maestro para algún día nosotros llegar a ser un buen líder, un buen maestro. O sea, es indispensable que tú primero seas educado por Dios, por la palabra de Dios. Pero actualmente hay muchas personas que tienen un título y que no han sido aprobadas por Dios, sino que un hombre las ha puesto para que aún como líder crezca siendo líder, y no debe ser así. Debe tener una formación antes de ser líder para ser aceptado. Un ejemplo, cuando tú estás en una profesión, tú no entras a liderar en esa profesión. O sea, tú primero tienes una formación en esa profesión para que luego tú vayas a ejercer. Entonces muchos líderes los ponen como líderes para que durante ese liderazgo aprendan a ser líderes, y no debería ser así. Eso está incorrecto, eso está mal porque si estos líderes no están bien capacitados, esas cosas erróneas que hay en su corazón y en su pensamiento es lo que van a ir a transmitir a otros y puede traer confusión, puede traer mucha confusión al pueblo. Entonces nos pasamos a esta iglesia, nos colocan unos líderes, nos empiezan a enseñar a mí que yo debo sujetarme a mi esposo, empiezan a enseñarle a mi esposo de que él es el hombre de la casa, que él es el sacerdote, que sus hijos deben obedecerlo, que su esposa debe respetarlo, que su esposa debe obedecer las decisiones que él toma. Y obvio, eso está muy bien, está correcto y es lo que dice la palabra del Señor. Pero empezó a haber algo en mí de que yo sentía de que solamente se daba la palabra, o sea, sí debes sujetarse y tú debes ser la autoridad, pero hasta allí. O sea, no enseñar y no educar al pueblo de cómo debe comportarse, de qué actitudes debe cambiar, de qué hábitos debe dejar, puede traer al hogar muchos problemas. Entonces me voy a colocar yo como ejemplo, ¿qué pasó en mi hogar? Yo me empecé a sujetar y a medida que yo me fui sujetando a mi esposo, a respetarlo, a saber que él era la autoridad, a entregar yo mi
a entregar yo el lugar que había usurpado de él, porque yo antes me sentía la autoridad, me sentía con el derecho de que espiritualmente estaba más fortalecida y que tenía más conocimiento y que él no. Entonces yo quería hacer todas las cosas en mis fuerzas, sintiéndome yo la autoridad. Entonces yo mengué, dejé, me coloqué en mi lugar, en el lugar que me correspondía, de ser esa mujer ayuda idónea, de ser esa mujer sabia, de ser esa mujer prudente, de orar por mi esposo para que Dios tocara el corazón de él y para que él se fuera enamorando de Dios, para que así nuestro hogar fuera cambiando. Pero entonces mi esposo, al no tener una educación, por eso es importante, líder, que tú escudriñes la palabra de Dios, pero que tú, más que transmitir, o sea, no somos los que transmitimos el mensaje de Dios y ahí muere, no, somos los que debemos ir a educar al pueblo de Dios cómo debe comportarse delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, mi esposo, yo puedo decir que estos 2 años donde me empezaron a enseñar que yo debía sujetarme, para mí fueron los 2 años más duros de mi matrimonio, porque entre yo más me sujetaba, mi esposo más áspero se volvía, más autoridad tenía, más orgulloso se volvía. Entonces fueron 2 años muy duros donde yo, a través del dolor y a través del sufrimiento, tuve que refugiarme a los pies de Dios. Y hay una palabra que la encontramos en Ezequiel 34, y te la quiero compartir. En Ezequiel 34 le está hablando Dios a Ezequiel, al profeta Ezequiel, de que vaya y amoneste a los pastores de que ellos mismos se están cuidando a ellos mismos, pero han descuidado al rebaño, no están dando ese mensaje correcto al rebaño, sino que antes se han apoderado o se han enriquecido a través de ellos, han subyugado al pueblo y no se han preocupado realmente por lo que le está sucediendo al pueblo, sino que andan en una vanidad de ellos y hasta allí. Pero entonces en el versículo 11 dice, yo el Señor digo, yo mismo voy a encargarme de cuidar de mi rebaño, como el pastor que se preocupa por sus ovejas. Cuando están dispersas, así me preocuparé yo de mis ovejas. Las rescataré de los lugares por donde se han dispersado en un día oscuro y de tormenta. Yo quiero regalarte esa palabra y Dios me la regaló también a mí, porque pienso de que sí, los líderes tuvieron una buena intención de educarnos y todo, pero pienso que falta más compromiso. Siento de que debemos inquietarnos realmente qué es lo que la gente está viviendo en sus hogares, porque muchos estamos en una apariencia. Yo con mi esposo estuvimos muchísimos años en una apariencia, demostrándole a todo el mundo que estábamos bien, pero realmente no estábamos bien. Teníamos muchos problemas por el carácter, por malas conductas, por esa contestación áspera, que estamos todo el tiempo recordando el pasado y que cada vez que nos hablamos nos estamos lastimando y sacando la lista negra, o sea, no hemos perdonado. Pero cuando llego a esta iglesia y nos enseñan todo eso, yo empiezo a obedecer, porque mi mayor anhelo es obedecer a Dios. A veces nosotros estamos en una ignorancia de ignorar, de desconocer lo que dice la palabra de Dios, y podemos caer en cosas que no agradan a Dios, pero cuando Dios empieza a revelarnos y nuestro corazón y nuestra actitud es querer agradar a Dios, nosotros nos vamos a esforzar, nosotros nos vamos a comprometer con Dios. Entonces mi esposo empezó a ser muy áspero, a tomar ese lugar, pero sin una educación de que hasta qué límite, mujer, tú debes sujetarte. Por eso es importante, lee, edúcate, busca la presencia de Dios para que Dios te lo revele. Un ejemplo, mi esposo podía decir, Sandra, no vamos a ir a la iglesia. Entonces, como a mí me habían dicho que debía sujetarme, entonces yo obedecía. Hay una ignorancia de desconocer totalmente la palabra de Dios y hasta dónde yo debo sujetarme. Debe haber un límite. Con Dios hay una línea muy delgada donde tú puedes sujetarte y ser una mujer sujeta y respetuosa con ese varón, pero hay una línea muy delgada donde tú puedes volverte una mujer subyugada por esta autoridad. ¿Por qué? Porque están ejerciendo mal una autoridad. ¿Por qué? Porque no han sido enseñados estos hombres cuál es su rol verdadero, cuáles las cosas que deben hacer específicamente. O sea, que la gente le hable del día a día, de lo que estamos viviendo en nuestros hogares.
Entonces, claro, yo me sujetaba y yo me frustraba porque yo quería ir a la iglesia y así otras cosas. Entonces Dios empieza a enseñarme de que Dios desea que nosotros primero obedezcamos a Dios y luego a los hombres. Entonces, cuando somos esa mujer sujeta, debemos entender que esta autoridad no puede pasar por encima de nuestra integridad. Estas autoridades no pueden pasar por encima de nuestra valía, no pueden pasar por encima de nuestros principios. Pero ¿cómo tú vas a saber cuáles son tus principios, cuál es tu valía, cuál es tu identidad si no conoces a Dios, si no conoces de la palabra del Señor? Entonces, yo tuve que aprender, o sea, yo tuve que educarme y buscar y leer y que Dios me mostrara a través de su Espíritu Santo hasta dónde yo podía sujetarme. Entonces, cierro este mensaje pidiéndole a Dios de que si tú estás en esa preparación de ser un buen líder, tú le pidas a Dios mucha sabiduría, que tú primero te eduques. Es importante que tú antes de alcanzar algún puesto, alcanzar alguna posición, tú primero te eduques. ¿Por qué? Porque Dios va a colocar unas personitas en tus manos, las cuales desean que tú las eduques. Nuestro deber como líder, nuestro deber como pastores es educar a las personas. Las personas interpretan mal la palabra de Dios. Las personas no saben cómo coger la palabra de Dios y cómo aplicarla en la vida actual. ¿Ya? Entonces, puse el ejemplo de ese ejemplo que me pasó a mí porque fue difícil para mí estos 2 años de decir yo estoy haciendo lo correcto. Obvio, a veces nos cansamos porque empezamos a hacer las cosas en nuestras fuerzas, pero como que yo estoy haciendo lo correcto y empecé a mirar de que este hombre no estaba educado por la palabra de Dios y yo tuve que tomar el lugar de que Dios te da una autoridad a ti, mujer, y que si tú tienes un conocimiento le pidas a Dios prudencia, sabiduría, inteligencia para que tú misma hasta eduques a tu esposo y lo hagas caer en cuenta. O sea, yo empecé a confrontarme con él de que sí, en la iglesia te estaban diciendo que tú eres la autoridad, pero no puedes pasar por encima de mis principios de que primero, si yo quiero ir a la iglesia, estoy colocando un ejemplo básico de que si yo quiero ir a la iglesia, Dios me está diciendo en su palabra y no dejarte de congregar como muchos tienen por costumbre, es un mandato de Dios y tú estás pasando por encima de mis principios. Entonces, qué pena me da, hasta aquí paro y yo me voy a la iglesia. Que podamos entender hasta qué punto nosotros debemos ceder, de que si tú estás viviendo con tu esposo, entonces si tu esposo es un borrachín, tu esposo viene y te golpea, tu esposo viene y te maltrata, entonces tú tienes que sujetarte. Yo te pregunto, ¿será esa la voluntad de Dios? El líder debe amonestar a este hombre. El líder, Dios le ha dado una autoridad, tú tienes una autoridad, ejerce esa autoridad. Pero ¿cómo vas a ejercer una autoridad si en tu intimidad tú ni siquiera estás bien delante de Dios? Entonces, ¿qué autoridad vas a tener para ir a ejercer y corregir y amonestar y exhortar a otros? Y hacerle ver su pecado si tú estás viviendo en pecado. Es obvio que no van a hacer un buen papel. Lo único que yo quiero compartirte hoy es, si tu deseo es ser líder, prepárate. Aprende también de las cosas o de los testimonios de las otras personas. Dile a Dios que te dé una sensibilidad, un discernimiento de cómo coger esas experiencias y poderlas transmitir a otras personas y tu propia experiencia, porque yo no soy la única que tiene testimonio. La gente está llena de testimonios de las cosas que Dios ha hecho en su hogar, en las cosas que Dios ha hecho en su vida. Pero ya es tiempo de que tú salgas, de que salgan esos nuevos líderes que están comprometidos con Dios para hacer la diferencia, para traer ese cambio, esa transformación a las vidas, de que no estén comprometidos con una iglesia, sino que estemos comprometidos con el Maestro. Yo voy a aprender hasta el último día que me muera. Si estamos todos los días dependiendo de la mano de Dios, vamos a aprender hasta el último día que yo me muera. Que podamos entender que como líder Dios puede traer unas personitas y a través de esas personas yo puedo ser educada y yo puedo educarlos a ellos. No el líder o el pastor tiene la última palabra. Qué pena me da.
El líder debe seguir escalando, el líder debe seguirse educando, el líder debe seguir humillado a los pies de Dios para que él pueda ser un instrumento útil en las manos de Dios y que no causemos más controversia, no causemos más confusión en el pueblo de Dios, sino que antes estemos unidos en un mismo sentir, en una misma enseñanza, de que Dios te dé esa capacidad de poder escudriñar la palabra de Dios y que tú la puedas desminuzar a la gente y tú seas consciente de que realmente la gente está aprendiendo, de que tú le preguntes si realmente lo están entendiendo y lo están practicando en su vida diaria, de que Dios desea de que si tú tienes un rebaño, ese rebaño no se te vaya, no se te disperse, porque si no, quiere decir que tú no estás haciendo bien tu trabajo, no lo estás haciendo bien, tú no estás sujeto a la mano de Dios, ya solamente solamente se preocupan por dar un mensaje y ya, o sea, el que lo haya cogido bien y si no, pues de malas, y así no debería ser. Entonces hoy cierro este mensaje pidiéndole al Espíritu Santo que llene nuestros corazones de ese temor por Dios, de ese amor por Dios, de ese respeto hacia Dios, de poder entender el lugar de privilegio que Dios nos ha dado de poder ser líderes, pastores, ministros, el lugar donde tú estés, donde tú te estés desempeñando, si tienes personitas a cargo, que tú hagas bien tu papel, que tú te preocupes por ese rebaño para que ese rebaño pueda avanzar, pueda salir de ese lugar de oscuridad. Hay muchas personas que pueden estar en este momento pasando por depresión, que pueden estar pasando por una enfermedad, que pueden estar pasando por un problema psicológico, por un problema psiquiátrico, y que solamente le lanzamos una palabra y oramos por ellas y ya, y Dios desea es que nosotros las eduquemos. ¿Cómo tú puedes salir de ese lugar? ¿Qué armas tú le estás dando a ese discípulo para que él pueda avanzar, para que él pueda conquistar esos sueños que él quiere? Solamente le lanzo una palabra y ya, pero más que una palabra yo creo que es mostrarle el camino, cuál es el camino que debe seguir, impulsarlo, motivarlo, darle las herramientas para que él pueda avanzar. Que sea Dios teniendo hoy misericordia de todos aquellos que están en una posición de autoridad. Porque si tú no estás ejerciendo bien hoy tu autoridad, yo te digo con todo el respeto del mundo y respeto todas las opiniones de cada persona, pero es lo que Dios me ha enseñado a mí, que Dios va a pedir cuentas y que la ira de Dios va a caer sobre tu vida si tú no estás haciendo lo correcto de parte de Dios. Les mando un saludo de bendición para todos. Yeah.